Descubrir y proteger el agua significa que la primera prioridad de la ciudad de Bogotá, dada la reforma ya aprobada por el Congreso de la ley de regalías que nos permite por primera vez participar de ellas, tener proyectos alrededor de ellas, la primera prioridad de esos recursos que, siendo nacionales, derivados de una actividad minera generalmente per se depredadora, puedan ir, en el caso de la ciudad, es nuestra primera prioridad al agua. Por eso nuestro primer proyecto de regalías, nuestra primera prioridad es el que se denomina el proyecto de los 3 páramos. Ese dinero que sale del petróleo vendido y del carbón y que ayuda a calentar el planeta y a destruirlo, lo queremos aquí en Bogotá, auspiciado por Bogotá en un proyecto regional, el de proteger el agua en los 3 páramos, el páramo de Chingaza, el páramo de Guerrero y el páramo de Sumapaz. Allí se irán, por parte de la voluntad bogotana, los primeros recursos que esta ciudad recogerá del fondo que antaño se llamaba de regalías. Queremos que la descontaminación del río Bogotá no se siga cobrando sobre las tarifas de acueducto y alcantarillado de la ciudad, democratizando ese costo, que es obligatorio porque sí queremos descontaminar el río Bogotá, pero que tiene que tasarse de acuerdo al poder de contaminación que diferentes sectores de la sociedad bogotana tienen sobre el río. Por eso propondremos un modelo diferente de financiación del actual proyecto de descontaminación del río Bogotá. Tendremos paralelamente un proyecto de estímulos tarifarios para las comunidades barriales, industriales, productivas o comerciales, que adelanten por sí mismos con sus propios recursos la construcción de microplantas de descontaminación del agua, y para lo cual la ciudad les estará agradecido y les agradecerá a través de un fuerte programa de estímulos tarifarios para las comunidades que decidan adelantar la construcción de las plantas de descontaminación del agua en sus cercanías. Haremos de las normas urbanísticas una prioritaria. Todo edificio que se construya nuevo en la ciudad, barrio, revitalización urbana, utilizará de ahora en adelante las aguas lluvias en la propia edificación. Y haremos un proyecto que busque visibilizar las aguas naturales escondidas en el proceso de construcción de la ciudad. Capacidad de vivir a través del agua, también capacidad de vivir a través del aire. Obvia razón, no podemos vivir como seres humanos aquí sin aire. Y en este terreno también tenemos que adelantar una serie de propuestas concretas desde el primer día de gobierno. Uno de ellos relativo a la arborización de la ciudad, para el cual convocamos a la comunidad a hacer la arborización de la ciudad. Hoy en manos del Jardín Botánico no alcanzan ni sus recursos ni su personal humano para una arborización decidida de la ciudad. Queremos entregarle ese proyecto, ese plan, esos programas y esos recursos a la comunidad misma. La ciudadanía misma puede lograr una arborización de la ciudad, pero nada lograríamos en relación a la purificación del aire si no habláramos del transporte. El vehículo eléctrico, en los últimos meses de moda en los medios de comunicación, propuesto en nuestro programa. Le solicitamos, señor vicepresidente, a su gobierno que a través del Congreso tramiten una ley
de exenciones tributarias, tanto de IVA como de aranceles, para la importación de vehículos eléctricos que lo abaraten respecto a los vehículos de consumo de gasolina en la ciudad o en el país. Y será obligatorio, y quiero subrayar estas palabras, para todas las empresas que hoy se mueven alrededor de las zonas integradas de transporte público, alrededor de las rutas del Transmilenio y otros modos de transporte público masivo, que el reemplazo de los buses se haga con buses híbridos, la mitad eléctricos o en algunas circunstancias la mitad a gas, para que podamos realmente dar un paso definitivo en un aire más limpio que nos dé capacidad de vida en la ciudad de Bogotá. Tendría que decir que la capacidad de vivir de la ciudad no solamente depende del agua, no solamente depende del aire, depende también de los seres humanos. Depende de la seguridad. Palabra en los últimos años construida en el discurso, recorrida, criticada, discutida, implementada desde diversas ópticas, a veces priorizando la seguridad del Estado por encima de la seguridad de los ciudadanos, olvidando que el Estado apenas es un apéndice de la ciudadanía. Ahora, últimamente, priorizando la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas por encima de la seguridad del Estado, que es un concepto completamente diferente de seguridad. La seguridad de las gentes es la seguridad humana, pero que nos lleva en la ciudad de Bogotá a tomar medidas alrededor de su principio fundamental. El principio fundamental de la seguridad humana es la vida misma. Una política de seguridad que se trace matando no es una política de seguridad, es una política de inseguridad. No tiene más sentido la seguridad, que no es sino alrededor de asegurar la vida a pesar de tantos y tantos enemigos que tiene. Y asegurar la vida en la ciudad de Bogotá nos implica una serie de retos institucionales y de concepción. De concepción porque la ciudad, la alcaldía, el distrito, tiene unas funciones específicas que tienen que ver con la seguridad preventiva. Lograr las condiciones para que no se cometa el delito, y en primer lugar el delito contra la vida. La seguridad preventiva no actúa después del delito, cuando ya es tarde, cuando ya lo que opera es simplemente la represión, la cárcel, la justicia incluso, o la reparación de las víctimas, como Carmen lo señaló hace unos instantes. El papel de la alcaldía es la seguridad preventiva. Y tras ese objetivo, hoy por lo menos vamos a hablar de dos temas, en frases cortas por el tiempo. Hemos decidido que se cree institucionalmente la Secretaría de la Seguridad en Bogotá, para darle el peso institucional que este concepto fundamental alrededor de la capacidad de la vida debe tener en la arquitectura misma del Estado. Y hemos tomado la decisión, dentro de las diversas medidas preventivas que se tomarán en adelante, una primera. Como jefe de policía, que es el alcalde, de acuerdo a la Constitución, se prohíbe el porte de armas las 24 horas en la ciudad de Bogotá. Más que prohibir si la gente toma o no toma, o baila o no baila en las noches, abre o no abre una tienda, creo que primero, y lo examinaremos alrededor de las cifras, está en prohibir los instrumentos que le permiten a las personas matar a las otras personas. Y esos instrumentos, en primer lugar, son las armas del fuego,
que la ley permite tener, poseer, de acuerdo a unas normas que yo no comparto, porque nosotros le dijimos a Colombia en el 89, dejemos las armas. Pero dado que la ley permite ello y no puedo contravenirlo, sí puedo asegurar que una cosa sea tener un arma y otra cosa sea portarla en las calles, en las discotecas, en los buses, en las esquinas, en los parques. Quiero que la fuerza policial de la ciudad me ayude en esta tarea una vez sea expedido el decreto. En unos meses lo evaluaremos estadísticamente alrededor del nivel del delito en la ciudad. La ciudad de Bogotá le grita al mundo que este es un espacio libre de armas y que por tanto no las vamos a portar. Podríamos hablar como capacidad para poder vivir en este territorio de la salud. Haremos una rueda de prensa específica para expresar los criterios que alrededor del modelo preventivo en la salud vamos a profundizar en la ciudad de Bogotá. Pero permítanme hacer una digresión hacia otra capacidad que es fundamental en la construcción de los seres humanos en la ciudad de Bogotá. No es solamente la capacidad de vivir, sino al mismo tiempo que tenemos la capacidad de vivir, tenemos que tener la capacidad de pensar. Lo decía Aristóteles, lo que nos separa de la animalidad no es más que el pensamiento. El pensamiento es la cultura.